En el capítulo pasado, Alemania le pegó una pela sin precedentes a Uruguay con un resultado tenístico. 6-2 quedó esa cosa. Ahora se viene la segunda semifinal, Japón contra Francia, que sin temor a equivocarme tiene uno de los mejores inicios de un partido que yo haya visto de momento. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 20, la segunda semifinal. ¡Qué emocionante! Japón está preparado y el entrenador tiene su plan de juego definido. Harán marca personal a las dos estrellas francesas. Soda, alias tiro de cuchilla, marcará personalmente a Napoleón, el conquistador del área. ¿Se entendió? ¡Qué mal chiste! Bueno, me calmo. Y Misaki se hará cargo de Pierre. Así Oliver estará más liberado, inteligente. Benji le da una que otra recomendación a Richard sobre el potente remate de Napoleón y listo. Richard se queda pensando por qué su compañero no reclama la titularidad, algo que podría hacer después de que le hicieran 4 goles contra Argentina, pero a nadie le interesa ese tema. Los equipos salen a la cancha y como era de esperar, el ruido es abrumador porque toda la tribuna está con Francia, apenas lógico. Alemania ya espera tranquila en la final y sin más preámbulos, Napoleón y Pierre salen directo al ataque para marcar el ritmo del partido y mostrar por qué son los favoritos. En el primer choque de intenciones, Pierre tiene el balón y Misaki le sale a la marca. De la nada, Hyuga aparece con un hachazo que hace saltar al francés y Misaki lo intercepta en el aire. El balón queda vivo en el rebote para que Oliver se lo lleve. Un ataque de 3 niveles para parar al 10 francés. Bien, trabajo en equipo. Otro que quiere marcar el ritmo del partido es Oliver, que está encendido y concentrado al 100%. El Capi no piensa repetir los mismos errores que cometió contra Argentina, por estas cosas de estar pensando en que si Roberto lo veía o no. Que por cierto, está llegando justo en ese momento al estadio. Ya no me importa. Y bueno, si los NPC franceses no pudieron con Misaki hace como 10 capítulos, menos le van a oler una a Oliver, que se enciende aún más mostrando su regate demoníaco. Al ver que ninguno de sus compañeros puede con el genio japonés, Napoleón apoya la defensa e intenta interceptarlo. Oliver se desprende del balón con un taco hacia Misaki, que continúa el ataque y de él se encargará Pierre. Pero Misaki no duda un segundo en pasar el balón al lateral por donde va Soda, que está totalmente desmarcado. ¿Qué fue eso? Misaki de una manera muy cerebral pone por encima el interés colectivo al individual, no tiene pensado jugarse un 1 a 1 con Pierre en ningún momento, cosa que todos sabemos que no va a pasar porque en algún momento se jugarán su 1 a 1. Soda tiene libres a Hyuga y a Oliver que van por todo el centro del campo y hace un pase cuchilla que engaña a Napoleón. El pase hace una curva y termina en los pies del 9 japonés. Y la verdad me parece que han corrido mucho la cancha, pero al parecer no, porque Hyuga hace un tiro del tigre usándolo como pase largo para su capitán, que corre con todo lo que tiene, lo logra interceptar y la agarra de aire. Poniendo en práctica las enseñanzas de Roberto, Oliver dispara de primera con un tiro a la carrera que nadie vio. Solo se escuchó el sonido. Y para la muestra, un botón. No está mal, no está mal. En 5 minutos Japón toma la delantera, demostrando que no vinieron a pasar el rato ni que tienen miedo de jugar contra la anfitriona. El estadio queda mudo y en la tribuna el Barba se emociona con el nivel de Oliver. Y también pensando cómo será cuando esté en el fútbol argentino. River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, imaginen las posibilidades. Snyder también reconoce el talento del 10 japonés y reconoce que ha tenido el camino más difícil para llegar a la final. Claro, 3 genios en 3 partidos. Volviendo al campo, Pierre se está pensando usar su arma secreta antes de la final, algo de lo que Snyder sospecha porque hasta el momento solo han visto al francés usar como arma a Napoleón. Más allá de los pases, Pierre no ha hecho mucho en el torneo. Como sea, veamos qué pasa. Pierre se lo toma personal y no planea quedarse atrás en el duelo contra Misaki y Oliver. Napoleón avanza con el balón y antes de que la marca de Soda llegue, devuelve el balón a su capitán. Eso sí, no antes de que haya un toque involuntario de la pierna de Soda con Napoleón. Una pequeña patadita. Cosa que no importa, siga dice el árbitro y a Pierre lo sigue Misaki y de frente tiene a Bruce. Con un salto en el que amarrando el balón con la pierna sale de la marca del pelón que se estrella contra Misaki y así Pierre tiene el espacio suficiente para hacer su nuevo tiro, el tiro deslizante. Un remate de aura dorada que va en línea recta. No hay problema, dice Richard, que lo ve más lento que el tiro del tigre y se confía. Pero la velocidad no lo es todo, Richard, por favor.
En el último instante el balón toma un efecto que lo hace descender drásticamente, rebota contra el suelo y entra. Golazo. 1-1 se pone la cosa, en tan solo 2 minutos Francia ya lo empató. Mucha felicidad por parte de unos, mucha sorpresa por parte de otros, pero lo bueno está pasando en otro lado de la cancha donde Soda y Napoleón quieren darse y no precisamente consejos. Duro, 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 duro. Y si alguna vez te llegaste a preguntar que si en Capitán Tsubasa o Supercampeones existen las tarjetas, existe. Amarilla para ambos para que afinen. A Pierre no le gusta nada esto y como está muy serio le recuerda a Napoleón que su misión es llegar a la final como representantes de Francia, así que pide compromiso y seriedad con el equipo. El macho. En el otro equipo Oliver no le dice nada a Soda, anima a sus compañeros porque falta mucho partido y a este ritmo tranquilamente puede acabar 8-7 más o menos, o algo parecido. Hagan sus apuestas en los comentarios dejando el marcador, eso sí, sin buscar en el manga, nada de spoilers. Y se suscriben. En fin, saca Japón, que avanza en el campo con la combinación de la pareja de oro y antes de que llegue la marca francesa, Oliver recibe el balón y el Capi se lo está tomando muy en serio. Hoy no va a correr en la cancha por 2 capítulos. Así que saca un tiro con efecto desde lejos. Pero no cualquier tiro con efecto. El muy hijo de las 3000 copia el tiro deslizante de Pierre, con solo verlo una vez. Pero pega en el palo y sale, casi. Estuvo cerca. Imaginen la sorpresa de los presentes. Pierre se queda con cara de llevo casi toda la perra vida desarrollando ese tiro y este perro va y lo copia con una sola vez que lo vio. Oliver tiene hasta su tiempo para explicar cómo se hace el remate. Y resulta que es una variante de su tiro con efecto, por eso se le dio tan fácil. Mientras tanto, Roberto lo ve orgulloso desde la tribuna junto al Barbas y Díaz, que está muy emocionado porque Oliver puede terminar yendo a Argentina a jugar con él o en otro equipo. Pero eso para después. Mientras tanto, Japón recupera la posesión y en una serie de pases el balón termina en los pies de Hyuga, que apenas si la toca la pierde con Pierre. El francés va ofendidísimo por la humillación recibida, obvio, y cuando Misaki intenta frenarlo pasa de largo a base de fuerza rozando la falta. Siga, siga, dice el árbitro y Oliver se le cruza entonces, y en el choque que tienen el balón sale despedido. Pierre reacciona más rápido y de una chilena le hace un centro al área a Napoleón, que recuerden es marcado de cerca por Soda, que logra llegar primero al balón y dárselo a su arquero. Bien, pero el juego se tornó muy físico y el árbitro cobra penalti por un codazo en el aire contra Napoleón. Y adivinen qué, amarilla para Soda, que deja con 10 hombres a Japón en tan solo 10 minutos jugados. La cagaste. Y como no hay VAR y Francia es el local, no se puede revisar ni nada por el estilo. Claramente los quieren robar porque Francia es local, ya se los dije. Oliver protesta la decisión del árbitro pidiéndole que deje la falta pero que borre la amarilla. Sí, eso no pasa. Lo que no sabe el Capi es que la mamá del árbitro es francesa, entonces le muestran la amarilla por protestar y revalidan que es roja y penalti. ¡Santa pesadilla! Y bueno gente, se complica la cosa para Japón, prácticamente un gol abajo y con un jugador menos. Veremos qué pasa en el próximo capítulo. Ya saben qué hacer, si son nuevos en el canal y les gustó, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.